Muy buenas tardes a todos. Vamos a iniciar esta clase del 12 de mayo y vamos a revisar en esta primera parte los ejercicios que dejamos la clase pasada, que corresponden a dominio y gráficas de funciones de dos variables. Aquí un par de referencias que pueden usar como apoyo. Esta es la lista de 11 funciones en donde cada una de ellas tenemos que encontrar para cada una de ellas tenemos que encontrar su dominio, representar gráficamente su dominio en el plano y después usar GeoGebra o algún otro programa para realizar la gráfica de la función de dos variables. Así que vamos a ir revisando. Aquí en clase hicimos solamente la primera función, coseno de 3x más y cuadrada. Recordemos que la función coseno por sí misma no tiene ninguna restricción y en este caso su argumento, que es una forma polinomial en x y y, tampoco la tiene. Eso significa que el dominio es todo el plano, todo R2. Esta es una representación muy, por supuesto, a grandes rasgos. El plano es infinito, pero está sombreada toda la región que puede ser evaluada a través de esa función y que su resultado será un número real. Después hicimos la gráfica en GeoGebra, por ahí movimos algunos parámetros para visualizar la gráfica con mayor resolución y esta fue la captura que tomamos de aquella ocasión. La función número 2 tiene que ver con una función tangente. Esta función tangente tiene restricciones en ella misma. La función tangente, su argumento no los tiene. Me refiero a, por sí mismo el argumento x más y no lo tiene, pero por estar dentro de la tangente existe la restricción de que esa cantidad en el interior, que en este caso es x más y, debe ser diferente a esta forma que vimos, 2n más 1 por pi sobre 2, donde n es un número entero. Esta expresión nos genera múltiplos de pi medios que son impares, por ejemplo, 1 pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios, y negativos, menos pi medios, menos 3 pi medios, menos 5 pi medios, menos 7 pi medios. En todos estos valores, la función tangente se indetermina, porque es cuando el coseno vale 0. Y recordemos que la tangente es equivalente a seno entre coseno. Entonces, cuando el coseno vale 0, que es en todos estos casos, esa tangente se indetermina. De esta forma, pues, recordemos que siempre que se propone la desigualdad, ya para la gráfica, lo que conviene es usar la ecuación, que es con la igualdad, y graficar esas regiones frontera para luego encontrar ya la región final. Entonces, al graficar x más y igual a 2n más 1 por pi sobre 2 para diferentes valores de 0, vimos que en cada uno de estos casos se trata de una recta con pendiente menos 1, pero la ordenada al origen va cambiando, pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, menos pi medios, etc. Así que cada una de estas rectas se tiene que omitir de todos los reales. Y esta gráfica la hicimos también en GeoGebra, es mucho más fácil. Todas estas gráficas tienen pendiente menos 1 y su ordenada al origen va cambiando, ¿no? Pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, menos 3 pi medios, etc. Entonces, graficamos a cada una de estas rectas en color blanco para indicar que todos los puntos sobre estas rectas no se consideran como parte del dominio. Todo lo demás que está sombreado en azul es parte del dominio, o sea, es todo el plano, excepto en estas franjas, bueno, como franjas, pero son líneas rectas, que ya vimos cuál es su característica, y aquí está aquí está el dominio nuevamente. La gráfica de esta función, aquí la traigo en GeoGebra, y se pueden dar cuenta cómo en esas regiones donde la función, digamos, estas porciones de la función ya completa se van separando, justo ahí es donde ocurre
esta línea recta en donde pues no hay ningún punto que se pueda evaluar en la función. Bueno, aquí no tengo la posibilidad de rotarla porque ya se la captura, pero si la hicieron, se darán cuenta que se puede visualizar también desde otros puntos. Vamos con la siguiente función, que es la función coseno de x por e a la menos y. Ninguna de estas funciones per se tiene una restricción, ni el coseno ni la exponencial. Analizando también los argumentos de cada una de ellas, vemos que tampoco, ni x ni menos y tienen restricción. Eso significa que el dominio es todo R2. Nuevamente hacemos una representación del plano, todo R2 está ahí, entonces este es el dominio. La gráfica, aquí hay una porción de esta gráfica, una combinación de un coseno y una exponencial, y también pueden seleccionar un intervalo que sea adecuado para visualizar mejor a esta función. Tiene esa parte periódica de la función coseno, pero también tiene esa parte de, digamos, decaimiento que corresponde a la variable y. Entonces, x, que da la periodicidad. Aquí solamente tomé una porción, pero si la extienden pueden ver que esto se repite a lo largo del eje x. Y en cambio en el eje y se da este amortiguamiento por la función exponencial. También para el caso de, bueno, vamos con la función número 4, que es una función exponencial. Recordemos que la función exponencial no tiene restricción en sí misma, pero en este caso el exponente sí lo tiene, y es de ahí de donde necesitamos realizar pues el análisis. Así que todo el interior de la raíz x menos 2y tiene que ser mayor o igual a 0. Bueno, vamos a trabajar igual que lo hicimos antes usando la ecuación. La ecuación es entonces x menos 2y igual a 0. Reescribimos para despejar y, nos da x entre 2. Y igual a x entre 2 es una línea recta con pendiente 1/2. Aquí está representada. Así que ahora lo que nos toca es determinar en dónde se encuentra la región que cumple la restricción. ¿Está por arriba de la recta o está por debajo? Yo usé el punto 1,2 y lo sustituí en la desigualdad. Entonces, al sustituirlo, vemos aquí el 1 en x y en y tenemos 2. Por cierto, aquí hay un detalle. Este es el punto 1,1 el que yo usé y puse el 1,2. Déjenme corregir esto. Este es 2. Entonces, la restricción se va a cumplir, pero aquí no sustituí correctamente el valor de y, porque en este caso yo usé 2. Entonces tenemos 2 menos 4 y el resultado es menos 3. Así que menos 3 no es mayor o igual que 0. Eso significa que el punto que seleccioné no está en la región que cumple con la desigualdad. Por lo tanto, la región que sí cumple, pues es la que está por debajo de esta frontera que me dio la ecuación. ¿La frontera está incluida? Sí, porque aquí hay una desigualdad con una igualdad. O sea, hay la posibilidad de que esté incluida la igualdad. Así es que la frontera sí está incluida y todo lo que esté por debajo, entre comillas, ¿no? Por debajo de la línea recta x igual a 2y o y igual a x sobre 2 es parte del dominio. Cualquier punto que se encuentre en esta región es posible evaluarlo en esta f y el resultado será un número real. Si ustedes toman cualquier punto en esta región en blanco, pues no será posible obtener un número real. Nuevamente, bueno, aquí está ya la versión final del dominio. Todos los x y en R2 tales que, y la restricción x menos 2y es mayor o igual a 0. Después viene
La gráfica. La gráfica, pues, es una función exponencial. Esta función tiene ese decaimiento y, bueno, a lo largo de X y de Y. Aquí se puede ver la línea recta que graficamos en el plano. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No, profesora. Okay. Bien, vamos con la siguiente función. La número 5 dice seno de X más Y entre X cuadrada más 1. En esta función, bueno, esta es una función que está conformada de forma global por un cociente. En el numerador, la función seno, recordemos que no tiene ninguna restricción. Su argumento, que es X más Y, tampoco lo tiene. En el denominador, X cuadrada más 1, por ella misma, X cuadrada más 1 no tiene ninguna restricción. Pero como está dividiendo, aquí lo que debemos de analizar es si en algún valor de X, esta expresión vale 0, porque eso tendríamos que omitirlo de de todos los valores de X. X cuadrada más 1 es una suma de dos cantidades que siempre son positivas. X cuadrada podría ser 0, claro, X cuadrada podría ser 0, si X vale 0, pero siempre estaremos sumando un valor positivo, un 1. Bueno, no importa si es positivo o negativo, al final lo que importa es que esta cantidad nunca vale 0. El valor más pequeño que puede tomar, de hecho, es 1. Y por esta razón, el dominio es todo el plano. La función puede ser evaluada en cualquier punto del plano. La gráfica de esta función, aquí traje la gráfica. Esta gráfica está elaborada en el software Mathematica, bueno, Wolfram, y traje 3 vistas como para tener un poco más de idea de cómo está conformada. Aquí se ven estos máximos locales. Bueno, ya luego los caracterizaremos. Aquí hay otra vista, y esta es una vista de la parte inferior, digamos, ¿no? Se ven estas zonas donde hay hundimiento aquí, y se puede ver en esta parte inferior desde otra vista. A veces en GeoGebra algunas gráficas no tienen tan buena resolución. Tal vez esa sea la razón por la que decidí usar para esta matemática. Bien, la función número 6 es una función que trabajamos la clase pasada. Bueno, es una función tipo, las que trabajamos la clase pasada. Tenemos una función en raíz cuadrada y ahí sí hay restricción. Todo lo que esté dentro de la raíz cuadrada tendría que ser mayor o igual a 0. Vamos a trabajar con la ecuación para distinguir qué tipo de frontera tiene esta región. En este caso, pues es una parábola. Aquí tenemos la gráfica de esta parábola y lo que habría que distinguir es si la región dominio está por encima o por debajo de la parábola. Para eso seleccione un punto que está por arriba de la región frontera. Puse el 0,0, es un punto bien fácil de evaluar y lo voy a evaluar en la desigualdad. Entonces tengo 0 en Y, 0 en X, 0 en Y, y el resultado es 3. ¿3 es mayor o igual a 0? La pregunta es, ¿3 es mayor o igual a 0? Sí. Sí es mayor o igual a 0. Eso significa que este punto se encuentra en la región que satisface esta desigualdad. Así es que la región dominio consta de toda esta parábola junto con todos los puntos que están, digamos, por arriba de ella. ¿Okay? Recordemos que esto finalmente es una representación, pero pues estas regiones son infinitas. Aquí nuevamente la ecuación para
distinguir. Y finalmente el dominio ya escrito en forma de conjunto con las llaves correspondientes y con la desigualdad que se propuso. La gráfica de esta función, aquí la traje en las dos versiones, en GeoGebra y en Matemática. Aquí en GeoGebra ocurre que en algunas funciones la resolución no es tan buena, digamos que hay puntos que no grafica. Se ven esas zonas como pues vacías. Pero podemos comparar aquí con la versión en Matemática y bueno, vemos que eso realmente no ocurre. Ahí está. Y se ve la región, vean, esta es justamente la parábola. Aquí tenemos la parábola y sobre toda esa parábola es que se encuentra la superficie. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, vamos con la siguiente función, que es justo la que mencionaba por ahí Armando, que dejó pendiente en el dominio. Pues en la gráfica no hay problema, pero en el dominio sí. Entonces ya por ahí Itzel nos había comentado sobre el dominio que escribió, que es correcto. El detalle en ese caso es la gráfica, ¿no? Por acá también nos daba por ahí uno de sus compañeros la propuesta de cuál era la región que se tendría que sombrear. Entonces, esto ya lo tenemos claro. El dominio son todos los pares en R2, tales que el producto X por Y es diferente. Daniel nos decía, ¿no? Es diferente de 0. El producto porque es justo el que está en el denominador. Entonces no puede ser 0. Pues aquí yo puse justo la igualdad a 0. Recuerden que para graficar, pues siempre nos guiamos con la igualdad y ya luego analizamos cuáles son las regiones, si es que es una desigualdad. X por Y es igual a 0. Trabajamos con la ecuación. Entonces, X por Y vale 0. ¿Cuándo? Cuando alguno de los dos, ya sea X o ya sea Y, sea 0. Es suficiente con que uno de ambos sea 0. ¿Ok? Entonces, en todo el eje X, en todos los puntos que están sobre este eje X, la coordenada Y vale 0. ¿Okay? Entonces ya tenemos una recta, por ahí alguien mencionaba, es una recta, también decía. Sí, en este caso, una primera recta es el eje de las X. En cada punto del eje de las X, la coordenada Y vale 0. Podemos poner ejemplos, 0,0, 0,1, 0,2, etc. Todos esos tienen valor de Y igual a 0. Entonces aquí, este producto valdría 0. Eso significa que hay que quitarlo del dominio. Y luego, en el eje Y, que es este, la coordenada X vale 0. En cada punto del eje Y, el valor de X es 0. Entonces ya encontramos cuando el producto es 0. En el eje X y en el eje Y. ¿No? Daniel nos hablaba de una hipérbola, que es X por Y igual a, pues puede ser igual a 1, igual a 2, etc. Pero en ese caso no se cumple, ¿verdad? De hecho, la hipérbola que nos daba como ejemplo, o Y igual a 1 entre X, se pega mucho a los ejes, pero pues no los toca. Entonces, bueno, esta es la región. Si se dan cuenta aquí, traté de exagerar un poquito la parte blanca para identificar solamente que esos puntos del eje X y del eje Y no están incluidos.
Entonces aquí la conclusión es que debemos de omitir ambos ejes. Esa es la representación gráfica del dominio. Vamos ahora a ver la gráfica. Aquí en GeoGebra no se alcanza a ver esa restricción. Pareciera que todo el plano es posible evaluarlo, o sea, no se alcanza a ver ninguna restricción con respecto al eje X y al eje Y. También quisiera que observaran estas regiones que sombrea el programa de otra forma, o sea, en contraste, pues, en estas partes azules tenemos máximos locales y en estas otras hay un hundimiento. Entonces, lo que hace es como manejar ese contraste para indicar ese hundimiento. Aquí tomé una captura de otra vista. Entonces vemos cómo estas regiones están hundidas. Y por arriba, GeoGebra las coloca de otro color. De hecho, aquí se alcanza a ver, ¿no? Bien, ahora quiero mostrarles el contraste con la gráfica en matemática. Es la misma función. Bueno, esta es una porción más pequeña. Creo que para que se vea semejante, pues convendría hacerla en un intervalo más amplio. Pero lo que quiero resaltar de esta visualización, déjenme ponerlo. Lo que quiero resaltar de esta gráfica y de la forma en cómo nos muestra ahora matemática es que se dan cuenta que aquí sí se ve esta región que no forma parte del dominio, que son justamente los ejes X y Y. Entonces vean esta franja que no forma parte de la gráfica. En GeoGebra no se distingue, o sea, el trazo es continuo, pero en matemática podemos ver cómo es que, verán, aquí está una vista de la parte, desde la parte superior, y vemos justo estos ejes X y Y en blanco que no forman parte del dominio. No es posible evaluar a la función ahí. Bueno, aquí hay otra característica que ahorita no voy a... Miren, estamos viendo por debajo. Ahí la función se va como atenuando la oscilación por el producto XY. Entonces, digamos que encaja perfectamente con con nuestro resultado hecho simplemente por el análisis. Bueno, aquí quería mostrarles algo rápidamente. Nada más modifique el tamaño el número de puntos, justo aquí, para obtener una gráfica con mayor resolución y ahí podemos ver un poco más detallados. Hay más puntos, claro que a veces se ocupa un poco más de memoria, pero eso nos da una mejor resolución. Podemos ver nuevamente. Ahí está. Bueno, pues ahí nada más la diferencia para, digamos, tener una lectura más adecuada de estos resultados que nos dan las plataformas. A veces simplemente tomamos literal lo que se nos muestra en pantalla y pues en este caso vemos que no necesariamente es así. Porque pues ya sabemos cómo hacerlo a partir del análisis.
de la función. Vamos con la función número 8. Esta función número 8 está conformada por una parte polinomial en x y y una función exponencial. Ninguna de estas dos funciones per se tiene alguna restricción, o sea, no ni la parte polinomial ni la parte exponencial. Ahora, la exponencial tiene un argumento. Ese argumento cabe la posibilidad de que tuviera una restricción, pero en este caso tampoco. Es una forma polinomial en x y y, así es que tampoco hay restricción. Eso significa que el dominio es todo el plano, todo R2. Cualquier punto del plano es posible sustituirlo aquí en la función y el resultado será un número real. Veamos la gráfica de esta función. ¿Por dónde lo tengo? A ver, permítanme. Aquí está. Bueno, ahí está la gráfica de esta función. Podemos ver en GeoGebra cómo a través de la propia gráfica se alcanza a ver un mínimo local que está aquí en el origen, en el 0,0, y tiene además otros dos máximos locales. Esos, por supuesto, se pueden encontrar ya con un análisis de optimización de la función que veremos más adelante. Entonces ahí está la gráfica. En este caso, pues con GeoGebra es suficiente para tener una muy buena vista de la gráfica. Vamos con la función número 9. La función seno de x más seno de y. No hay ninguna restricción ni para la función seno ni para el, seno en cualquiera de las dos variables. Así que el dominio es todo el plano. La gráfica de la función, bueno, aquí sí la traje en los dos programas, tanto en GeoGebra como en Matemática. Hay que leer en GeoGebra este contraste de colores como que la función toma valores negativos de z en esa región. Entonces aquí vemos en dónde ocurre esta especie como de hundimiento, ¿verdad? Que vemos, pues yo pienso que más claramente aquí en Matemática. Se alcanzan a ver los máximos locales y los mínimos locales. Entonces, esta es una combinación de senos y cosenos. No, senos nada más, de x y de y. Vamos con la función número 10. Aquí hay más notas que quise dejarles para aclarar por ahí algunos puntos. La función logaritmo natural tiene restricción. Su restricción es que el argumento, es decir, lo que está al interior de la función logaritmo natural, puede tomar valores positivos, únicamente positivos. Eso significa que el argumento, que es x menos 2y, tiene que ser estrictamente mayor a 0. O sea, no puede tener valores negativos, no puede tener el 0 ahí, solamente valores positivos. Lo que hacemos, igual que antes, es transformar esa desigualdad a una ecuación para distinguir cuál es la frontera de la región dominio. En este caso, pues es la recta y igual a x sobre 2, que es una recta que pasa por el origen y tiene pendiente un medio. Y aquí otro dato. La frontera no está incluida porque esta es una desigualdad estricta. Dice x menos 2y estrictamente mayor a 0. Entonces no cabe ahora, no cabe la posibilidad de que sea igual, por lo que la frontera no estará incluida. Y para indicar que no está incluida,
entonces colocamos una línea punteada. ¿Mm? De esa forma, sabremos que esa línea recta no es parte del dominio. Para determinar cuál es la región dominio, igual que antes, usaré un valor de prueba que esté ya sea por encima de la frontera o por debajo de la frontera. En este caso yo usaré uno que está por encima, que es el punto 0,1. 0 en X y 1 en Y. Al sustituirlo vemos que el resultado es menos 2, mayor a 0. Esto es claramente falso. Menos 2 no es mayor a 0. Eso significa que el punto no está en la región que satisface la desigualdad. Así que la región correcta está por debajo de la recta. Y aquí, pues la conclusión del dominio. ¿Hay alguna pregunta en este ejercicio? Muy bien, vamos entonces con la gráfica. Aquí podemos ver una forma logarítmica. Si recuerdan la función logaritmo de x en el plano, bueno, pues esta es como una extensión de esa función logaritmo, pero ya se ve, ya es una superficie en realidad. Entonces ahí está la representación. Y ahora la última función que teníamos que analizar. Esta función está conformada por un producto de un coseno y una secante. El coseno no tiene restricción y en este caso su argumento que es y tampoco lo tiene. Pero para la secante hay restricción. La secante de x es el inverso multiplicativo del coseno. Entonces, cuando el coseno vale 0, la función secante no está definida. ¿En qué valores el coseno vale 0? Ya lo habíamos mencionado por ahí, en múltiplos impares de pi sobre 2. En este caso, el conjunto dominio lo escribimos como todos los pares x y y en R2 tales que x es diferente de ese factor. 2n más 1 por pi sobre 2. Entonces, las rectas que vamos a graficar, de hecho, son de esta forma. Y igual a 2n más 1, no, x. Este es x. Es x. Igual a 2n más 1 por pi sobre 2. Entonces, en todas estas rectas, la función no está definida. Si damos valores a n, para n igual a 0, para n igual a 1, estas líneas rectas, en donde x toma un valor constante, son líneas verticales. Entonces, todas estas rectas, x igual a 1 medio, x igual a 3 pi medios, 3 pi medios, menos 3 pi medios, 5 pi medios, menos 5 pi medios, etc. Son valores que no es posible evaluar. Y la gráfica de la función, aquí también la traje en ambos programas y se pueden dar cuenta de que justo en esa región de x, bueno, con esos valores que mencionamos, la función no está definida. Esta es una gráfica en matemática y podemos ver ese comportamiento en x. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Yo sí, profesora. Sí, adelante. ¿Hay algún caso en el que las dos funciones, por ejemplo, si hay el producto de dos funciones que tengan restricción, las dos? Sí, por supuesto habría. En ese caso, ¿cuál podríamos escoger
del dominio. Tendremos que escoger la intersección. Hay, por supuesto, una infinidad de funciones de dos variables. Si con una variable ya teníamos una cantidad considerable, con dos variables, pues imagínense cuántas maneras de combinar. Pues lo que dice Itzel es, ¿habría algún caso en donde la función tuviese dos funciones con restricciones cada una? Por ejemplo, se me ocurre esta. Raíz cuadrada. Y por ejemplo, esta función es como el caso que mencionas, Itzel. Tienes el producto de dos funciones, porque de hecho puede ser un producto, puede ser una suma, puede ser incluso un cociente, puede ser... Y el dominio es parecido en el sentido de que debemos de obtener la intersección. Entonces tienes una primera función que tiene una restricción por ser una raíz cuadrada. En este caso el argumento 2x menos y debe de ser mayor o igual a 0. Esa es una primera restricción. Pero hay otra restricción que tiene que ver con la secante de x, en donde x no puede ser de la forma 2n más 1 por pi sobre 2. Entonces, ¿cuál tomamos? Bueno, en realidad hay que tomar las dos. Tenemos que hacer la intersección. Yo aquí considero que es más oportuno graficar primero la región que cumple la desigualdad y luego esta, como lo vimos antes, son básicamente rectas que habría que quitar. Entonces, trabajamos con la ecuación 2x menos y igual a 0. Despejamos y para obtener la línea recta con pendiente 2. Entonces, bueno, aquí estoy haciendo nada más un bosquejo. Entonces, esta tiene pendiente 2. Sí, más o menos. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es la región que forma parte del dominio? ¿Quién puede decirme eso? A partir de 1, ¿no? De 1. Sí, o sea, la idea es, bueno, lo que pregunto es, ¿qué región del plano? Sería una recta que cruce por todo el eje de la X, bueno, en 2X. Sí, esta y igual a 2x es la que estoy graficando. O sea, esa ya no tiene mayor problema. Es una línea recta con pendiente 0 que pasa, perdón, con pendiente 2 que pasa por el origen. Ahí está, ¿no? Es un bosquejo. La pregunta es, ¿cuál es la región del plano que cumple con esta desigualdad? Que 2x menos y es mayor o igual a 0. ¿Qué hacemos? Tomamos coordenadas. ¿Tomamos algún punto, por ejemplo? Ajá. 3, 2, 3. 2. Ok.
coma 2. Ay, a ver, aquí está el 3. Y el 2. Pues aquí tenemos 3,2. Muy bien. Entonces, cuando X vale... Ajá. Perfecto. Vamos ahora a evaluar en la desigualdad. Así que tenemos 2 por el valor de X, que es 3, menos el valor de Y, que es 2, ¿es mayor o igual a 0? Esa es nuestra pregunta. Es esta desigualdad. Sí. ¿En dónde estoy sustituyendo, verdad? Son 6 menos 2 es mayor o igual a 0, es decir, 4 es mayor o igual a 0. Sí, definitivamente es algo verdadero. Muy bien, eso significa que la región que cumple la desigualdad está por acá, por debajo de esta línea recta, y además la línea recta también está incluida. Voy a hacer este sombreado aquí. Finalmente la región pues es infinita, pero con esto nos damos una idea de por dónde está. Bueno, ahí quedó traslapado el azul, pero esa es la idea. Tenemos ya la región dominio de la primera función. Ahora vamos a intersecar la región dominio de la segunda función. De la segunda función ya la sabíamos, que hay que quitar estas rectas que tienen pendiente pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, etc. Así que vamos a graficar. Esas líneas rectas, estoy haciendo un bosquejo nada más, pero vendrían aquí, habría que quitar esta, ¿no? Entonces, y bueno, hacia la izquierda y hacia la derecha también tendrían que considerarse. Bueno, la otra vendría ya más a la izquierda, pero esa es la idea, ¿ok? Entonces, de la primera hago el traslape con la segunda. Y así lo tendrás que hacer, Itzel, para cada uno de estos casos. Ya sé que estén operando en producto, en suma, en resta, en división. En división, pues nada más hay que tener también cuidado de que lo que esté dividiendo no se haga cero. Ok, nada más como, así como tal, no habría un dominio final. Bueno, de Sí, toda la... claro. No, sí lo hay. Ya el dominio, como lo hemos escrito antes, quedaría con las dos restricciones. Entonces tendríamos dominio de F, son todos los pares X, Y en R2, tales que, y aquí escribimos las dos restricciones, 2X
menos y mayor o igual a 0. Y puedes poner una i o puedes poner algún otro símbolo que se usa en conjuntos para denotar i. Yo lo voy a poner con una letra y x es diferente de 2n más 1 por pi sobre 2. Donde, ahí ya no me ocupo, n está en los enteros. Ay, está un poquito amontonado. Pero bueno, esa es la idea. Entonces, solamente reúnes a las dos restricciones y ya con eso. Con eso. Sí, muchas gracias. Sí, no hay que. Déjenme colocar aquí. Si borro todo. Bueno, aquí están. El dominio final. Entonces, todos los x y y en R2, tales que 2x menos y es mayor o igual a 0 y x es diferente de 2n más 1 por pi sobre 2, donde n es un número entero. Y ya, esta es la región, digamos, que cumple con ese par de restricciones. Muy bien, ¿alguna otra pregunta?